Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos con nosotros a un brillante abogado, a un profesor en ciencias jurídicas, doctor en historia, miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y miembro de la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores de la Historia del Derecho. ¿Qué más que esto, doctor? Porque si no, no vamos a poder hablar de otro tema, ¿eh? Por eso me quedo allí, porque si sigo, vamos a quedar con su... Le agradezco mucho, querido doctor Frontera, su presencia en el programa de hoy. Le agradezco enormemente porque sé del trabajo incesante, de su preocupación por la cátedra en la Universidad de El Salvador, en la de Buenos Aires, etc. Y le agradezco todo lo que hace en beneficio de la educación, todo lo que hace en beneficio de los jóvenes que comienzan y que terminan la carrera. Es decir, que está en todas usted. Y le agradezco su poder, su capacidad organizativa, que indudablemente me llena de satisfacción cuando hacemos las cosas en orden y dándole el rol que le corresponde a cada una de las personas, como usted lo sabe hacer. Así que le doy la bienvenida y le digo, querido doctor, que usted se explaye con tranquilidad sobre el tema que crea conveniente en este momento. Hablamos del autonomismo en su momento, hablamos de la Carta Orgánica, hablamos de educación, lo que usted quiera. Yo lo dejo que usted, con total tranquilidad, maneje la cosa y comience a exponer con tranquilidad. Doctor, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con usted. Usted representa gran parte de la historia argentina. He tenido oportunidades de conversar en estos años con usted sobre la realidad del país y realmente me ha ayudado a vincular mis estudios sobre la historia del derecho, vincularlas directamente a sus vivencias en el siglo XX. También quiero destacar que, si bien lo conocí a través de la universidad, hay una amiga en común, que es la profesora Emilia Menotti, con quien tuve el gusto de trabajar durante muchísimos años en una universidad, siendo un pequeño coordinador de un área, y ella siempre fue muy generosa y me permitió introducirme en lo que es el desarrollismo, ¿no? Uno de los grandes temas que en mi secundario, cuando estaba estudiando economía política, aparecía quizás una carilla y media de esa escuela económica, política y social, que tanto significó el país y que yo creo que fue uno de los grandes proyectos que tuvimos y quizás no pudimos desarrollar o no supimos desarrollar. ¿Cuántos temas Me para tratar? emociona, perdón, doctor, cuando me habla de la profesora Menotti, fue una argentina que merece todo el elogio, la colaboración, el apoyo por todo lo que hizo en el belgraniano, en el browniano, en las relaciones con otros países, como presidenta de la Academia de la Historia, por ejemplo, y como profesora, ¿no? Usted sabe muy bien. Así que lo felicito porque usted tuvo la oportunidad de tratarla bastante tiempo y eso a mí me deja muy, muy, muy feliz y muy contento. Es una persona que merece todo el elogio y el homenaje por su capacidad de enseñar y de que la gente la interprete cabalmente qué es lo que pretende. No podía dejarla de mencionar porque es quien de alguna forma fortaleció nuestros vínculos o favoreció que los pudiéramos desarrollar. Y
cuántos temas para tratar, ¿no? Y usted menciona la relación con los alumnos, ¿no? Y yo creo que los alumnos son claves en el proceso educativo porque son nuestras generaciones de reemplazo. Y uno tiene la obligación, y hablábamos hace unos días, que en un país que está sufriendo una crisis tan importante, tan profunda desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo sanitario, etcétera, por no seguir sumando variables, quienes estamos en una situación de privilegio, que hoy hablar de una situación de privilegio es tener trabajo, poder sostener a nuestras familias, poder comer todos los días, poder hacer dentro de las condiciones, hacer lo que queramos para poder desarrollarnos, acceder a bienes y servicios, tenemos una obligación. Y esa obligación es devolver a la sociedad para formar esas generaciones de reemplazo. Por eso es fundamental poder recuperar la calidad y el sistema educativo, el funcionamiento de ese sistema educativo. ¿Cuántos temas para poder tratar? Y quizás voy a salir de mi zona de confort, si usted me permite, como historiador. Lo dejo en total libertad para que usted se explaye y se exprese sobre el tema que considere conveniente. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Quizás como docente, como abogado, como ciudadano, ¿no? Es la Argentina que se nos está presentando. Yo creo que este momento es una nueva oportunidad de nuestra historia. Una oportunidad que no podemos desaprovechar por el dolor que están sufriendo muchos argentinos en este momento. No puede quedar ese dolor en vano y tenemos que dar desde la posición que tengamos, en el lugar que tengamos, un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de que estamos dispuestos a seguir trabajando, a redoblar los esfuerzos para recuperar a nuestro país. El primer punto que surge a principios de este año en una conferencia fue que menciono la pospandemia. Y a partir de allí, desde amigos de diferentes países me fueron invitando para empezar a plantear desde la experiencia histórica lo que puede ser una pandemia y una pospandemia. Y sin duda, esta pospandemia nos va a dejar un mundo más cruel. Perdón que soy un poco sincero, ¿no? Un mundo más cruel, más difícil, con mayores diferencias entre quienes van a poder acceder a bienes y servicios y quienes no van a poder acceder a bienes y servicios. Ahí está el desafío, ¿no? Poder dar remedios inmediatos, pero sin olvidar que tenemos que tener un proyecto en lo inmediato y en lo más allá. No es posible que la emergencia nos haga pensar solamente en la Argentina de este momento y no permitirnos pensar en la Argentina del 2025, del 2030, o quizás ya empezar a imaginar y empezar a trabajar por una Argentina del 2050. La pandemia ya está siendo administrada. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podríamos hacer cosas distintas, pero ya está siendo administrada. Ya tenemos que trabajar en el siguiente momento. Y creo que también es una oportunidad que nos brindó la pandemia de ver la Argentina tal cual es. Una Argentina que nos duele, ¿no? Por esas diferencias. Un país que cuando uno estudiaba, yo nací a principios de los 70, uno estudiaba en el primario o estudiaba en el secundario, era la Argentina potencia, ¿no? Se recalcaba más de una oportunidad, una Argentina que había sido o la quinta o la octava potencia del mundo, un país en vías de desarrollo. Uno cuando va al exterior, la Argentina significaba un sinónimo de riqueza, ¿no? El argentino era símbolo un sinónimo de riqueza, y hoy no es así. No voy a dar datos estadísticos de nuestra realidad para no dar pesimismo, pero es la oportunidad de ver tal cual como estamos, poder hacer un diagnóstico real y empezar a plantearnos qué es lo que tenemos que modificar. Y sin duda, en ese proceso de diagnosticar y de poder pronosticar y proyectar, nos tenemos que dar cuenta que solos no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos del otro. Es necesario que el otro que tratamos como objeto se vuelva sujeto. Tenemos que abandonar quizás esos discursos que personalizan una agresión en el otro. Tenemos que lograr una paz. O sea, poder debatir y poder ver en el otro alguien que me va a ayudar, alguien que quizás va a ser un adversario,
lo que me va a permitir poder construir. Poder ver todas las carencias. Quizás ese tiempo hispánico, ese tiempo colonial, nos dejó algunas riquezas. Desde una universidad, desde la presencia de una cultura muy rica como es la cultura hispánica, pero al mismo tiempo nos dejó una serie de carencias. Esas carencias realmente, si uno los observa, durante casi 200 años no las pudimos solucionar. En muchos casos las pudimos profundizar. Cuando uno alguna vez lee historiadores económicos, queda en la retina esa idea de que las regiones pobres de ayer son las regiones pobres de hoy o con menos desarrollo, y las regiones ricas de ayer terminan siendo las que tienen desarrollo. Eso no lo pudimos modificar. Un país con un crecimiento económico desparejo, con un desarrollo económico desparejo, que el siglo XX no nos permitió o no pudimos. Quizás lo que tenemos que empezar a hablar es de que no pudimos lograr un equilibrio en el desarrollo, lograr realmente un federalismo, ¿no? Un federalismo donde las provincias no dependan de la ayuda quizás del Tesoro Nacional, sino que puedan ser sustentables. Creo que esta crisis nos está mostrando las debilidades y las carencias que tenemos. Y ese diagnóstico nos tiene que empezar a permitir, con honestidad, como siempre hablábamos, con sinceridad, con una idea de que vamos a tener que esforzarnos, poder empezar a proyectar la Argentina que viene. Con toda una experiencia, tenemos más de 200 años de triunfos, ¿no? A veces a los alumnos, cuando uno está en una clase y el alumno empieza a plantear, bueno, hay una serie de fracasos o el dolor que uno ve de una Argentina que quizás no encuentra su salida, hay un ejemplo próximo. Uno lo puede ver en el 2001. Tuvimos una de las crisis económicas más profundas. Quizás la de hoy seguramente es mucho más difícil que la del 2001. Pero fue una crisis política y económica. Y salimos con la ley. Aprendí mucho de usted, doctor, en las clases que dimos. Me alegro que pudimos hacer un conversatorio, un diálogo, que me pareció fantástico porque fue un diálogo entre generaciones, ¿no? Éramos 3 generaciones, la suya, la mía un poco intermedia, y la de los alumnos, ¿no? Y poder dialogar entre todos y permitirnos poder entrar en comunión en en las experiencias y las vivencias de las diferentes generaciones, ¿no? Sobre Produce todo, una gran satisfacción, ¿no, doctor? ¿Perdón, doctor? Que las 3 generaciones, el resultado es que produce una gran satisfacción, digo. Por supuesto. Y yo creo que ahí tenemos que tener una generosidad generacional, si me permite. Es mucho de lo que trabajemos, mi generación y la suya, o la suya y la mía, quizás no lo vamos a ver ni lo vamos a disfrutar, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Empezar a trabajar por los que vienen. Y por muchos que todavía no conocemos porque todavía no han llegado, porque no han nacido, ¿no? Por eso pensar en el 2050, yo seguramente no estaré en el 2050, por un tema claramente biológico, no necesariamente voy a estar, pero claramente dejar algo, ¿no? Dejar un legado. Y creo que es un poco lo que hablamos en más de una oportunidad, es empezar a seguir trabajando, seguir creciendo, pero pensando en el otro, ¿no? Pensar que necesitamos entre todos. Lo vimos también cuando nos fijamos las metas programáticas, qué pensamos hacer, ¿no? Es que no es que está usted improvisando ni estamos diciendo de hoy para mañana lo que vamos a hacer, sino que es un concienzudo, profundo trabajo y un plan de acción con este objetivo que está manifestando tan brillantemente usted. Yo soy un convencido en que tenemos que planificar a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Y el otro problema que uno empieza a observar en gran parte de la historia argentina es que la emergencia la terminamos naturalizando. Usted en eso tiene mucho más experiencia de haberlo vivido, que estamos tanto pensando en lo contingente, en lo inmediato. Es cierto, nuestras realidades son muy difíciles, los problemas son muy graves, que no nos permite a veces levantar la cabeza con una mirada de futuro. Y ese plan, ese proyecto tiene que ser de conjunto. Tenemos que lograr que todos participen de ese proyecto.
que todos estén de acuerdo y que todos puedan decir algo, ¿no? Todos tienen que tener la voz para eh, poder enriquecer ese proyecto. Insisto algo, que lo dije al principio, a veces cuando yo dije somos privilegiados, una persona privilegiada y digo, en este mundo o en este momento ser privilegiado es con muy poco comparado con otros tiempos, uno tampoco comprende la realidad del que menos tiene, porque no lo vivenció. Uno lo ve, lo observa, pero no comprende la emoción, el sentir o la esperanza del otro. Tenemos que aprender entre todos, y como usted bien dijo, tenemos que remediar, auxiliar al que en este momento la está pasando muy mal, y la está pasando mal, pero inmediatamente proyectar algo futuro. Y como decíamos recién, o dijimos alguna vez cuando hablábamos, es necesario empezar a repensar. Tenemos que repensar nuestro federalismo, tenemos que presentar nuestro sistema rentístico. Nuestro sistema rentístico tiene una fuerte presión tributaria hacia el ciudadano, hacia el habitante, pero al mismo tiempo se presenta como un gran problema de distribución de ingresos entre la nación y las provincias. Usted vio Claro, una claro. nación inicial donde no había ley de coparticipación, así que de esto usted sabe más. Pero claramente el ovillo enmarañado que tenemos, lo tenemos que ir sacando de a poco con un proyecto de mediano y largo plazo. No lo vamos a arreglar de un día para el otro. Uno de los temas que usted le pregunta, como el tema de la vivienda, nos dan dignidad como seres humanos, ¿no? Nos permite ser parte de una sociedad, poder reconstruir un tejido social. Y hablábamos en algún momento, es el único elemento de igualación, y la Argentina fue un modelo en el mundo sin duda, es con el modelo educativo, donde todos podemos ingresar en ese sistema. Todos podemos tener movilidad social en ese sistema, a partir de ese sistema educativo. Poder encontrar esa Argentina de una gran clase media que permitía una gran movilidad social donde todos íbamos accediendo a bienes y servicios. Llegar a una Argentina que no nos duela, como nos ha pasado en algún momento de la historia argentina, que no nos duela que otro esté en una situación de carenciada, en una situación de vulnerabilidad. Y creo que es la labor de los que estamos un poquito mejor, cuidar de los que están un poco no en la mejor circunstancia. Y mire, doctor querido, lo que usted decía, en lugar de pensar de hoy para mañana, ya está planificando de ahora al 2050. Es decir, no hay el egoísmo, no existe el individualismo de pensar en la ventaja personal, sino pensar en las generaciones por venir. Y yo creo que esto tiene un valor extraordinario al cual le tenemos que dar toda la trascendencia que tiene. Y cuando hablamos del rol del Estado, usted decía, hacemos algo para dejarlo pendiente. Y decimos, va a durar 2 días y queda eternamente sin ser rectificado y sin mejorar lo que viene después, que es lo importante. Porque acá tenemos que pensar que la gente, la más vulnerable, la que menos tiene, y no con criterio demagógico, sino con un realismo imposible de no plantearlo. Nos sentiríamos muy mal si no hiciéramos esto. Y tenemos 4 minutos más o menos, nos quedan para que usted se explaye. Hemos hablado con usted de lo que significa el rol del Estado, hemos hablado de las metas programáticas para que lleguemos a este resultado, a esta decisión y a este logro que usted está planteando, o mejor dicho, a este objetivo de pensar no en pelearnos por el presente, sino pensar en la Argentina que viene. No vamos a estar nosotros, pero lo importante es que los que nos sucedan, los que vengan, que son seres humanos, son argentinos, y que el país ocupe ese lugar que verdaderamente le corresponde ocupar si hacemos con responsabilidad y seriedad las cosas. Yo lo dejo en estos minutos que quedan, doctor, para que se explaye. Tiene más de 3 minutos para explayarse con total tranquilidad. Muchísimas gracias,
doctor, por la invitación. Como le dije recién, salgo de mi zona de confort de la historia, que uno ahí tiene la ventaja que no necesariamente tiene que hablar del presente ni del futuro. Pero creo que las circunstancias hacen que desde el lugar que estemos tenemos que salir de esa zona de confort y empezar a contribuir activamente con la sociedad. E insisto con esta cuestión, cuando la Argentina pensó a mediano y largo plazo, los proyectos funcionaron. Así es. Y cuando uno ve los países que lograron mayor desarrollo y uno ve documentos que van dejando sus líderes a lo largo del tiempo, ellos imaginaron sus países a 50, a 100 o a 200 años. ¿Por qué no darnos la oportunidad a nosotros? Insisto, tenemos una oportunidad única con esta pandemia, que es ver a la Argentina tal cual es. O sea, ver esa situación inicial de solidaridad plena, que estábamos pensando en el otro. No debo enfermarme porque si no voy a ocupar una cama, o puedo ocupar un respirador que necesita otro, que puede necesitar otro. Eso es fantástico para la reconstrucción de un tejido social. Pero también empezamos a contar nuestras debilidades, cuántas camas, cuántos médicos, cuánto necesitábamos fortalecer un sistema sanitario. Entonces, esta oportunidad de empezar a ver el país con sus virtudes y sus carencias nos va a permitir poderlo proyectar. Querido doctor, yo pienso que tenemos una tarea muy, muy importante, trascendente, donde hay que trabajar mucho, pero creo que es nuestro compromiso con nuestra patria, con nuestra Argentina, con los seres humanos, con los 44 millones de compatriotas. Y usted me ha demostrado que está dispuesto a avanzar por encima de la cosa personal, del lucimiento personal, sino trabajar para la futura generación. Pero una vez nos invitaron a China, me acuerdo. 12 años después volví y ya tenían una maquette de Shanghái que decía Shanghái 2050. Fíjese usted. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? O mejor dicho, creo que es nuestra obligación moral, incluso, el manifestar y llevar a cabo lo que usted está manifestando. Así que yo le agradezco enormemente su presencia en Corrientes de Pensamiento y tenemos, mejor dicho, lo invito o lo obligo un poco a que sigamos trabajando juntos en esto, pero por un poco de egoísmo, porque yo aprendo bastante de todo lo que usted me ha indicado y me ha mostrado. Creo que es nuestra obligación como argentinos trabajar en esto, y usted viene también de haber pasado mucho tiempo con esta gran persona que es la profesora Menotti. Así que muchísimas gracias, querido doctor. Gracias a usted, doctor. Y gracias por brindarme este espacio y por acompañarme en esta pequeña salida de confort. Ahora voy a volver a la historia rápidamente. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Saben por qué quiero tanto mi Cercani? Porque combinan mejor con mis puntos Quiero. Porque con Quiero puedo ahorrar más y estar más Cercani de todo lo que necesito. Más Cercani de pagar menos en la compra del súper o en combustible. O más Cercani de pagar menos en la carga del celu. Hasta Domani. Me voy acá nomás, ¿eh? Cercani. No, hay que hacer la vuelta porque salió Tender. ¡Tender! Producción. ¿Quién es producción? Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras. Y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad es que ha sido un placer. Yo lo conozco, hemos hablado bastante y seguimos hablando cada vez más. No hablando en realidad, porque no serviría para nada hablar simplemente, sino aprendiendo, instruyéndonos, dialogando con la gente joven que empieza su carrera universitaria y también con aquellos que la terminan, que obtienen el título respectivo. Y qué mejor que con un hombre que tiene la experiencia de haber trabajado con la profesora Menotti, de un hombre que tiene la experiencia de ser doctor en historia, con todos estos títulos, profesor de la Universidad de El Salvador, profesor de la de Buenos Aires, y que me ha posibilitado poder exponer ante los jóvenes y pensar no en el presente, no en el enfrentamiento que tenemos hasta ahora, sino pensar en grande, pensar en la Argentina del 2030, 2050, donde ya no vamos a estar quizás nosotros, o mejor dicho, seguro que no vamos a estar, sino pensando en la futura generación. Dejarle un país ordenado, un país donde merezca ser vivido, donde se viva con dignidad, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley, con posibilidades en definitiva, donde la gente tenga lo mejor que pueda por la familia, por el estudio, por la educación, en definitiva, que es la base fundamental para que la cosa funcione. Se me fue el tiempo, pero la verdad es que este es el camino que hemos elegido y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.